qué bueno poder saludarles en este momento desde Vida RTV Plus en un día como este, hermoso, precioso, y con todo lo que tenemos para compartir con usted. Tenemos por delante unos 45 minutos aproximadamente y esperando que lo disfrute muchísimo allá donde se encuentren. Si nos están escuchando a través de radio por de la forma más tradicional, que es a través de los repetidores, pues encantados. Si nos ven a través de la TDT o si nos ven en nuestro canal YouTube o no sé, o quizás en un momento dado nos pueden escuchar a través de podcast o televisión a la carta. Bueno, son muchos en muchas plataformas que nos puede ver y disfrutar de este programa, que es de eso, es de lo que se trata, de disfrutar de estos principios para la libertad, con el pastor don Félix González ahí al otro lado, todo sonriente y con muchas ganas también, como nosotros, de poder disfrutar de este tiempo. ¿Cómo está? Claro que sí, Pepi, muy bien, muchas gracias. Es un placer, como digo siempre, y no es repetitivo ni formulario, sino bien estereotipado, sino auténtico. Sí. Auténtico. Así que, pues, encantado de poder estar en estos principios para la libertad, que debemos hablar, que están basados en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Efectivamente. Que yo prefiero dejarle que lo presente de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien. Hoy vamos a tratar el tema, continuamos con el tema no matarás, y vamos a hablar de la palabra homicida, o de las palabras homicidas, porque con las palabras también matan. Recuerdo el caso de un niñito que jugaban al oeste, ¿no? Sí. Unas pistolas en un parque, y de momento tropezó corriendo, mirando hacia su amiguito, tropezó con un pastor. Y el pastor pues le pidió el arma, intentó accionarla, ¿no? Se parecía bastante a una de verdad, y entonces el niño dijo, no funciona, está rota, yo mato con la lengua. Y a la vez que le arrebataba el arma de la mano el juguete al pastor, sí. ¿no? Pues continuó corriendo, y ¡bam, bam, bam! Y tal. Yo mato con la boca. Vaya. La boca también se mata, ¿no? Wow, sí, y por esto la boca es muy importante, ¿no? Muere el pez, y por la boca se injuria, se difama y se destruye la honra de las personas y se llega a matar, ¿no? Hay personas que se han suicidado incluso por no soportar que se hayan proferido sobre ellos calumnias o incluso verdades que no tenían por qué salir, ¿no? Exacto. La verdad, hay que decirla también con mucho cariño, mucho amor, y no como una toalla, como si fuera una toalla empapada en agua con la que se golpea el rostro y la espalda de la otra persona, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de las palabras homicidas, palabras que matan. Este mandamiento está relacionado directamente con ello, como veremos a continuación. Hay que prestar una buena atención en este aspecto de esas palabras homicidas, porque no nos damos cuenta, sí, como padres, como autoridades, como personas que tienen boca y hablan, que pueden acarrear muchas cosas. Como a veces cuando queremos recriminar a nuestros hijos, ¿no? Incluso ya siendo mayores, nos dirigimos a ellos con palabras que tal vez sean justas, que estén bien, pero el tono. El tono es lo hiriente, el tono es lo que está de más, el tono es lo que puede hacer un daño, y de hecho lo hace, porque provocan reacciones violentas en los demás, ¿no? Incluso a nuestro cónyuge, pues podemos darle una respuesta fuera de tono. Entonces, con las palabras hay que ver también cómo las pronunciamos, porque eso es también importante, y sobre todo conociendo pues el valor de la blanda respuesta, ¿no? Dice el texto bíblico, la blanda respuesta quita la ira. Entonces yo recuerdo, y me ha pasado eso en varias ocasiones, y he utilizado blanda respuesta. Recuerdo un señor, yo estaba estudiando en el seminario en Basilea, en Suiza, venía con unos compañeros del seminario a pasar en mi pueblo, en Huelva, y
veníamos con su coche y su familia, y entonces yo hice una maniobra en la carretera en Castelldefels, ¿no? En la carretera nacional, totalmente equivocada. Di marcha atrás en la carretera, porque me había pasado unos metros, ¿no? Pero claro, venía un coche rapidísimo, era una curva la que tenía yo detrás de mí a 100 metros, y entonces el coche, cuando me vio que yo daba marcha atrás, yo frené e inmediatamente me salí a la derecha, pero el hombre estaba un poquito nervioso, le molestó aquello que yo hice porque estaba mal hecho, ¿no? Entonces el hombre, imprudente, lleno de saira, que incurre pues en necedades, ¿no? Pues me persiguió por el camino por la carretera lateral por la que yo iba, ¿no? Y entonces, cuando se puso a mi altura, yo paré, bajé un poquito prudentemente, ¿no? el espejo, ¿no? Y entonces me gritó: ¿qué ha hecho usted? ¿Sabe usted lo que ha hecho? ¿Se ha dado cuenta de lo que podía haber ocurrido? Si él hubiese, tenía razón, pero bueno, tampoco... Tenía razón, pero él también venía demasiado rápido, ¿no? Ya. Pero el hombre estaba un poquito fuera de sí, ¿no? Y entonces yo calmadamente, el hombre esperaba una respuesta violenta, y yo calmadamente le dije: amigo, tiene usted razón, lo he hecho mal, discúlpeme, lo siento, ha sido una imprudencia por mi parte. Es que usted lo que ha hecho... Digo, no, está claro, tiene usted razón, lo he hecho mal y no tengo excusa. Ha sido una imprudencia, es tarde, ya anoche, y quiero llegar al sitio, voy tarde, me están esperando y pensé que podía hacer esto, pero me he equivocado por completo, lo siento, ¿no? Así, en este tono. Bueno, el hombre se ablandó por completo. Y no solamente eso, sino que nos preguntó: ¿dónde van ustedes? Pues venimos de Suiza y venimos, nos están esperando aquí, nos han prometido un alojamiento. Vengan, por favor, vénganse, yo también he estado en Alemania de migrante. Dice: vénganse a mi casa, yo tengo un piso ahí libre, totalmente vacío, por favor, ahí pueden pasar ustedes la noche, vengan. El hombre porfiaba con nosotros. Porfiaba con nosotros para que nos quedásemos en el piso, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues cuando llegamos al sitio, pues no estaban avisados, ya a pesar de que yo había llamado por teléfono, ¿no? Días antes, ¿no? Nada, y no nos dieron alojamiento. Entonces tuvimos que recurrir ya se hizo noche cerrada, y a las 11 de la noche tuvimos que recurrir a una tienda de campaña que llamábamos pequeña, o dos tienditas, y la levantamos allí fuera del pueblo, ¿no? De la ciudad. Y entonces pues a la mañana siguiente, cuando nos levantamos, pues descubrimos que estábamos en un vertedero de basura. No. Habíamos pasado la noche en un vertedero de basura, y yo me acordaba, Dios mío, no habrá sido un ángel que nos envió Dios en forma de este hombre, y hubiésemos dormido bien, pero ¿qué? Si hubiésemos dormido allí, nos hubiese quedado siempre la duda hubiesen estado esperándonos, y nosotros pues no nos hemos presentado en el lugar, ¿no? Y entonces pues pero sí fue una cosa, una experiencia muy interesante, ¿no? Y me recuerdo sobre todo la blanda respuesta que salió de mi boca, fue lo que apaciguó por completo a aquel hombre, y a tal extremo de que tuve que porfiar con él para que me dejaran marchar al sitio donde íbamos. Creía que nos estaban esperando, que al final no nos esperaba nadie. Y tuvimos que pasar la noche, como digo, en un esterco, en un vertedero de basura. Después por la mañana, cuando nos dimos cuenta, madre mía. Qué impresionante. Pues sí, son cosas que luego se preguntarán cuando estemos ahí arriba, ¿no? ¿Por qué pasó aquello? ¿No? Nos enviaba el Señor a este hombre para que pudiéramos dormir en un lugar decente. Pero vamos, pero yo no quería el sentido del deber, ¿no? Me obligaba a mí a estar en el lugar adecuado. Sí, ese hombre, me acordé de él por la noche y lamenté que no hubiese dejado un teléfono, ¿no? Claro. En aquella época todavía no existían los móviles, creo yo. Creo que no. Y entonces no podíamos contactar con él, ¿no? Y intentamos llamar al director de las instalaciones, pero nada, no hubo posibilidad, ¿no? Porque es muy raro que alguien que acabas de conocer, porque ha hecho alguna cosita así y se ha tenido ahí un rifirrafe, que después le invite a la casa. Pero no es que me invite, es que me porfiaba.
me porfiaba y yo tuve que ya, también con palabras amables, Sí. pero decirle ya, pesado, por favor, entiéndalo. Yo aceptaría gustosamente su invitación, pero entiéndalo, es que me están esperando. Wow. Nos están esperando. Claro. Ya vamos tarde y esto me preocupa, así que muchísimas gracias. En otras circunstancias yo aceptaría su invitación, Claro. pero no, pues fíjate, ¿no? Y sin embargo el hombre nos ofrecía su casa, su pisito completamente, su hermoso piso, completamente vacío, dispuesto para que pudiéramos pasar nosotros un buen día. Eso, pues, en fin, no sé. Sí. Pues el Señor fue, ¿de dónde vino aquello? ¿Qué pasó? Claro. Pues, en fin. Pero qué interesante, ¿no? Lo que dice que la boca es como el timón de un barco, ¿no? Sí. Que se dirige todo, ¿no? Efectivamente. Con la boca es... con la boca se mata y con la boca se bendice, ¿no? O se maldice o se bendice. Si hay político que hay cosas que admiro en los políticos, es la diplomacia de los embajadores. Sí. Me encantan, conozco un montón de anécdotas y de historietas que han vivido los embajadores. Bueno, los embajadores tienen que tener, son personas muy especiales, ¿no? Claro. Tienen que tener, ser muy calmados, ¿no? Sí. Y sobre todo ahora en esos tiempos, cuando realmente antes tenía que escribir una carta o enviar una paloma mensajera, yo qué sé, ¿no? Y la carta tardaba una semana en llegar al sitio y después, mientras que recibía la respuesta, 14 días. Entonces, en un momento de ira, se podía, en fin, el paso del tiempo, el paso de los días calmaba la ira, ¿no? Templaba los ánimos, pero ahora no, ahora te está escuchando, pues es una tropelía y tiene al presidente de tu gobierno al otro lado, que la está escuchando a la vez, ¿no? Entonces, pues sí, siempre me ha gustado eso, la diplomacia de los embajadores. Yo no soy así diplomático y a veces cuando hago mis cosas digo, madre mía, qué pena, no tener yo espíritu de embajador, ¿no? Ese contar 10 o 100 o 1000 antes de... La que sea, es que ellos no cuentan, simplemente tienen la palabra tienen esa habilidad, adecuada, esa gracia, la palabra ¿no? adecuada, ¿no? Y que realmente, ¿no? Pues pero ¿cómo se le ocurren estas cosas? Reconozco que a mí también, incluso fuera del ámbito del Evangelio, he tenido golpes muy buenos. Ajá. He tenido golpes buenos de los cuales digo, oye, ¿y esto qué es? Qué bien ha quedado esto, ¿no? Y ha provocado las personas pues reacciones de sorpresa también, ¿no? Lo reconozco. Pero no, yo necesito de esa sapiencia. Yo generalmente soy impulsivo, ¿no? Y soy nervioso. Y a veces pues me salgo por peteneras, ¿no? Yo creo que de eso adolecemos todos un poco. Entonces pues intentamos aprender y la palabra de hoy pues me viene muy bien a mí. Y a todos, sí. Reconozco que con el paso de los años, pues uno se está haciendo también pues más calmado, ¿no? Sí, más templado, ¿no? Más templado, efectivamente. Bueno, pues entramos en esas palabras homicidas, ¿no? Sí, eso es. Y existe para todos los cristianos una interpretación vinculante de este mandamiento, no matarás. Efectivamente, es la que hace Jesús. Es la que hace Jesús en el Evangelio de Mateo, Mateo 5, 21 y 22, cuando dice, le dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Vaya. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En definitiva, esto quiere decir incluso si maldices a... Maldecir es muchísimo peor todavía. Es mucho peor. Es mucho peor. Fíjate que los 3 términos que se utilizan aquí son términos cotidianos. Son términos que Jesús los declara necio, tonto, bobo, insulto, ¿no? casquivano, pero son de la vida cotidiana. Sí. Están retomados y fíjate el extremo de Jesús. Jesús radicaliza esto de una manera extraordinaria. No es el único que lo hace, también antiguos judíos, ¿no? Ya muy cercanos a su época e incluso posteriores a su época radicalizaron este mandamiento no matar, ¿no? Pero Jesús, en fin, es muy cuidadoso con las palabras insultantes. Hay padres que hacen un daño terrible, y yo he vivido esto, lo he conocido, personas, a hijos que lo único que tiene para ellos es la palabra tonto. Tú eres idiota, niño, tú eres tonto, ¿no? Eso hace un daño terrible a las criaturitas.
Eso es Y terrible. cuando tienen 20 años y 30 años, tienen todavía en cierre muchas veces el dolor, ¿no? Sí. Porque, en fin, tienen esa debilidad, a lo mejor, esa sensibilidad, ¿no? Que se han sentido maltratados. A mí me decía, mi padre tonto, lo que fuera, me entraba por un oído y me salía por el otro, y además me ponía violento. Y con esa violencia yo no aceptaba eso. Yo no aceptaba que me dijera tonto esto o lo otro, ¿no? Pero hay otros niños que pero son hay más otros niños sensibles. que más sensibles, ¿no? Que se lo tragan todo y que les hace un daño tremendo y lo condicionan de por vida, Sí. lamentablemente, ¿no? Sí, Pues bien, sí. estas palabras se refiere Jesús. Jesús se está refiriendo a estas palabras y eleva, hay una escala en el término de las palabras que utiliza, ¿no? Fíjate que dice Jesús, considera en el Sermón del Monte como homicidio no solo el hecho de dar muerte a la otra persona, ¿no? Físicamente se refiere. Exacto, ¿no? Físicamente, ¿no? No califica como homicidio el acto exterior, el facto, ¿no? Sino a todos los actos que están en línea en la línea del homicidio. Y haciendo esto, Jesús no solo no resta la más mínima validez al mandamiento no matarás, sino que lo agudiza y lo coloca en otro plano diferente, en otro plano superior, ¿no? Yo lo veo ahí como que aprieta las tuercas un poco, ¿no? Efectivamente. Aprieta Así las que tuercas. la novedad que aporta Jesús no consiste en una mera radicalización. Como he dicho anteriormente, pues también las antiguas tradiciones judías conocían esta radicalización, esto que nos viene muy bien a nosotros, ¿no? Porque dice el un libro escrito pues ya en el año 200 antes de Cristo, ¿no? Por ahí más o menos, el eclesiástico o el Jesús Ben Sirach, como se le dice, ¿no? Que dice ahí en el capítulo 28, versículo 11, un libro precioso, desde luego, dice: riña súbita prende fuego, disputa precipitada vierte sangre. Oh, ¿Quién no ha vivido esto? a ver, ¿puedes repetirlo? Riña súbita Sí. prende fuego. Hay Vaya. padre Sí. y dos de momento se insultan, Sí, se miran. sí. Riña súbita prende fuego y disputa precipitada vierte sangre. Vaya, qué cierto es eso. Efectivamente, ¿no? Entonces, todavía más clara resulta la advertencia que registra un escrito judío de fechas más recientes, ¿no? Es el denominado Testamento de Simeón. Dice: quitad de vosotros el espíritu de la envidia, pues este irrita el alma y enferma el cuerpo. Provoca ira y conflicto en el espíritu y revuelve la sangre. Vaya, ¿Vale? El espíritu de la envidia. sí. Eso tenemos que erradicarlo. Es la envidia la causante. La envidia es homicida por potencia. Sí. En potencia, la envidia es homicida. Vemos el caso cuando aparece la envidia en la Biblia, es un caso de fratricidio, ¿no? Caín mata a Abel. Por tanto, la Por envidia, envidia, claro. es homicida. Vaya. Quizás no lo hagamos como Caín, o no se haga como Caín, pero con la boca también. Con la boca, y cuando se mata. y la envidia, cuando tenemos envidia en el alma, en la mente, cultivamos el sentimiento de envidia hacia una persona, no la queremos delante de nosotros. Porque la envidia no está diciendo quiero ser como tú, o quiero tener lo que tú tienes y me voy a esforzar para conseguirlo. No. La envidia es quiero tener lo que tú tienes para que tú no lo tengas. Eso es, ahí está el kit. Quiero lo tuyo para que tú no lo tengas, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué malo es eso. Eso es malísimo, eso es horroroso, ¿no? Sí. Eso provoca eso, la desaparición, es decir, la muerte, que puede ser una muerte física o una muerte social de las personas. Esto es muy típico, ¿no? En los medios de comunicación, ahí desaparecen personas que han tenido su éxito en su día porque, en fin, otros no lo soportan, y cuando estos llegan al poder los quitan del medio fulminantemente. Sí. No los han matado físicamente, pero los han matado laboralmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice: expositores también, otros expositores judíos, más tardío también radicalizarán el mandamiento, argumentando que matar a otro no significa solamente asesinarlo físicamente, sino que ya se incurre contra el mandamiento cuando se ataca al prójimo, cuando se le tienden trampas, cuando se le pone en aprieto, cuando se le confunde mentalmente, cuando se le carga o se le lastra de alguna manera o se le priva del sustento para su vida.
Privar a una persona de su trabajo, del sustento para su vida y para su familia, eso es matarla, es asesinarla. Y estos maestros llegan incluso a considerar como una transgresión del mandamiento el hecho de negarse a enseñar la Torá, es decir, la ley de Dios, o no poner suficiente énfasis y empeño en enseñarla correctamente, exhaustivamente, con la suficiente extensión. Fíjate lo que consideran los judíos, la sensibilidad, lo que consideran matar, lo que consideran asesinar, matar. Ir en contra de este quinto mandamiento. Sexto mandamiento. Consideran que no enseñar la ley de Dios a otra persona es matar. Y aquí tienes una tremenda aplicación para nosotros hoy. ¿Qué pasa con nosotros cuando conocemos el Evangelio, hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios, su amor divino, y nos lo quedamos para nosotros? Y no se lo comunicamos a los demás. ¿Qué es eso? Sino matar. Uno de los grandes profetas, parece que fue decir que Dios le dice, cuando el atalaya, es decir, el vigía, que otea el horizonte y para advertir a la ciudad de una posible invasión enemiga, ¿no? Incursión enemiga, cuando el atalaya viere venir al enemigo y no diere voz de alarma y la ciudad fuese atacada, la sangre derramada, yo la demandaré del atalaya, del vigilante. Claro. Pero si el vigilante viere venir a los enemigos y diere el grito de alarma y la ciudad no se preparase para repeler el ataque enemigo, la ciudad será destruida, llevará su propio mal, pero el atalaya, el vigilante, quedará sin culpa, porque él vio y advirtió. Sí. Nosotros sabemos que las personas sin Cristo van a la condenación. Y creemos que son muchos los enfermos que necesitan del Evangelio. Sí. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos la obligación de hablar y hablar y hablar y no cerrar la boca. Sí. El drama de muchos humanos es el drama que experimentan ya en el Antiguo Testamento algunos dirigentes y espirituales también, que Dios los llama perros mudos. Vaya. Perro que no ladra, no advierte a su amo de la injerencia de un extraño en su finca, en su tierra, ¿no? Entonces ese perro no sirve para nada, un perro mudo. ¿Para qué sirve un perro mudo? Para comer, ¿no? y para criar, pues, cosas malas, ¿no? Pues la función del perro guardián es la de ladrar, y al ladrar advierte a su amo de que su vida o sus bienes están en peligro. Bien, pues lo nuestro en el mundo es también ladrar, ladrar y ladrar, advirtiendo al hombre y a la mujer, aunque no quieran escucharlo, que hay un futuro juicio y hay una condenación y una salvación, y que Jesús ha venido al mundo para redimir a todos los pecadores, y que debemos tener ese encuentro personal de fe con Jesús. Por eso cada vez que tenemos oportunidad debemos compartir el Evangelio. Debemos hacerlo como si fuese de nuestra propia familia, o como si se tratase de nosotros mismos, que sabemos. Yo siempre lo veo así, o lo escenifico de esta manera. Si yo veo a alguien que se va a caer por un precipicio, le voy a dar un grito y le voy a decir, claro, no sigas. No sigas, claro, efectivamente, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Y me acuerdo de una vez, que es para vergüenza mía, que bueno, era al principio de conocer el Evangelio, de un buen amigo que teníamos trato con él, y bueno, yo no le hablé del Evangelio, ni yo ni una de mis hermanas, que eran los que teníamos relación, y el Evangelio llegó por otra parte, y él me recriminó en cierta ocasión, seguimos siendo amigos, pero me recriminó, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me hablaste de Dios? Así es, y él es cristiano hoy en día. Es la realidad, ¿no? Recuerdo la confesión, dolorosa confesión que hacía hace unos años un importante evangelista del mundo hispano, radicado en los Estados Unidos, y escribió un artículo en un periódico hablando de esta responsabilidad nuestra de testificar, ¿no? Y que debemos aprovechar la primera oportunidad que tengamos para ello. Entonces él decía que vivió por espacio de 10 años en un barrio, tuvo su vecino
y resulta de que su vecino un día se suicidó. Y él llevaba ahí ya tantos años y nunca le había hablado de Jesús. Fíjate, además, un evangelista, porque no es un simple cristiano, es que el evangelista está llamado por Dios y capacitado por Dios para dar testimonio. Jesús dice a su iglesia, a la iglesia, nos dice a todos, me seréis testigos. Pero no todos somos evangelistas. Hay iglesias que cometen el error de querer convertir a todos sus miembros en evangelistas. Y eso es un tremendo error. La diferencia entre el testigo y el evangelista es que el testigo es aquel cristiano que aprovecha las oportunidades que la vida le presenta para dar testimonio de su fe en Cristo. ¿Vale? Y hay ocasiones en las cuales se nos viene dado el abrir la boca para hablar de nuestra fe, ¿no? Sí. Cuando estamos delante de una persona, pues eso, que manifiesta inquietudes espirituales y demás, ¿no? O tiene problemas y podemos dar unas palabras de consuelo refiriéndonos a Dios, que mira al cielo, ¿no? Eso es lo que hace el testigo. Sí. El evangelista hace eso mismo, pero hace otra cosa más. El evangelista no solo aprovecha las oportunidades que la vida le presenta para dar testimonio de su fe, sino que las provoca también. El evangelista es el que está pensando, ¿cómo le predico yo el evangelio a esta persona? ¿Cómo le hago llegar yo el evangelio? Yo creo que debemos tener ese punto, ¿no? Pues a este le voy a comprar un calendario para la buena semilla. A este le voy a dar una tarjetita de radio y televisión Vida Murcia para que vea la televisión, ¿no? Y para que escuche. Al otro le voy a regalar en su cumpleaños un librito cristiano. Por Navidad le voy a regalar algo que hable de Navidad. Provocar y en un poco. Semana Santa le voy a regalar algo de... ¿no? Bueno, esta mañana he tenido una conversación interesante con una vecina que lleva poquito tiempo ahí, ¿no? Al vecino de enfrente ya me ha dicho que va a venir a la iglesia con su mujer. Me ha regalado 2 libros y yo quiero ir a su iglesia. No se ha enterado después de un año, no se enteró a qué religión pertenecía. ¿Tú eres testigo? Digo que no, yo protestante. ¿Y eso qué es? Él tiene sus limitaciones para entender esto, ¿no? Ajá. No se ha desenvuelto nunca en un ambiente muy religioso. Pero me ha dicho que oye, yo quiero ir un día a esa iglesia para verte, ¿no? Pues vale, ya hemos quedado que sí. Bueno. Ahora que ya ha vuelto de Francia, pues nos va a llevar. Y esta mañana he tenido una buena conversación con la vecina de enfrente, que hace un par de meses que está de nuevo ahí, ¿no? Sí. Y entonces es la primera vez que hemos hablado. Ella nos ha preparado el coche y nos habla a nosotros, motivo que le preocupaba. Entonces hemos subsanado su inquietud, corregido su inquietud y indudablemente me ha dicho que le gusta mucho leer por internet, que se queda leyendo hasta las 2 y 3 de la mañana. Pues bueno, ya me ha facilitado. Le voy y le digo, tan pronto la vea, ya tendré el libro preparadito allí y cuando la vea por acá dice, vecina, aquí tiene el librito que te gusta mucho leer. Toma, no vea tanta internet que te va a cansar la vista. Claro. Vuelve un poquito al papel, ¿no? Aquí tienes, esto es lo que hago yo, ¿no? Porque previamente ya he hecho referencia a mis libros. Ahí te veo ahí en la habitación donde tú tienes los libros, ¿no? Yo no le dije que era escritor, digo, mira, yo soy escritor y entonces ahí trabajo yo. Siempre ahí, yo trabajo ahí y entonces pues ahí escribo. Sí. Y de vez en cuando pues mire por la ventana pues para distraerme un poquito, para descansar la vista, ¿no? Pues eso es lo que hace también el evangelista, ¿vale? Provoca otras oportunidades. Y el testigo, pues que somos todos tenemos que aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece para hablar de Cristo, todos. Y todos podemos hacerlo, porque todos hemos tenido una experiencia de fe con Jesús. No tenemos que hablar de doctrina, de la Trinidad, de esto, y si nos pregunta, oye, ¿tú qué crees de la Trinidad? Mira, yo eso no entiendo. Te voy a traer un librito o te voy a traer a un amigo, al pastor que habla, que hoy te conmigo a la iglesia, que te lo explicarán. Pero yo no soy teólogo. Mi doctrina es para andar por casa. Ahora, yo sí te puedo hablar de mi testimonio personal de conversión. Eso es lo mejor. Yo era así y me convertí un día y esta fue mi experiencia. Y eso no hay quien lo pueda negar. Eso no hay quien lo pueda negar. Sí. Entonces recuerdo el caso de una hermana, vino con preocupación a mí, y, pastor, tengo que hablar con los curas del colegio donde va mi hijo. Son del Opus, de jesuitas, son jesuitas. Esto estaba en Alemania, de jesuitas, y estoy un flan, no sé qué, como empieza esa persona a preguntarme. Esta mujer tenía, su cultura no era mucha, ¿no? Pero tenía un profundo conocimiento bíblico, ¿no? Digo, mira, hermana, usted cuando le hable, no hable usted de doctrina, no se meta usted en esos enfrentamientos. Usted hable de su experiencia personal de conversión y de lo que Cristo significa para su vida diaria. ¿Vale? Y efectivamente,
así lo hizo. Cuando días más tarde pude hablar de nuevo con ella, hermana, ¿qué pasó con aquella conversación, con aquel encuentro? ¡Ay, hermano! ¡Qué experiencia más bonita! Yo hablé de mi experiencia de conversión, le di mi testimonio y se quedaron con la boca abierta. Claro. Se quedaron con la boca Qué abierta, bien. ¿no? Eso es algo bonito, Sí. ¿no? Porque esa experiencia no te la puedes negar. No. Y de alguna forma, esa experiencia es la que busca todo el mundo. Sí. Sobre todo nuestros amigos y hermanos católicos la buscan también. Previamente hubo un católico importante, Hans Küng y Karl Rahner, quien dijeron, pero cogí la frase de un ámbito evangélico, ¿sabes? Dijeron que el cristianismo del siglo XXI será experiencial o no será. Fíjate. Sí, es que es así. Dos eminentes teólogos de finales del siglo XX dijeron: el cristianismo del siglo XXI Qué será experiencial o no será. Vaya. Otros le llaman a esto, el cristianismo del siglo XXI será místico o no será. Ah. Vale, a mí no me gusta la palabra místico, Sí. pero en cierto sentido la puedo entender. El místico es el que tiene una experiencia de Dios, una experiencia interior de Sí, Dios. pero Vale. como que lo recurre un poco de algo Exacto. así como algo es que el misterioso, ¿no? misticismo Misterioso. y conversión no es lo mismo. Claro. Entonces, pero lo puedo entender, Sí. ¿no? Entonces, nosotros precisamente como evangélicos de las iglesias libres, independientes, predicamos precisamente la experiencia de conversión. Todo comienza con el nuevo nacimiento. Y eso es una experiencia que se vive. Y la inmensa mayoría de nosotros, los que no hemos venido de un ámbito familiar evangélico, hemos tenido esa experiencia de manera consciente. A veces nuestros hijos que ya han nacido en familias evangélicas, pues ellos no recuerdan el día de su conversión. Claro. O no recuerdan ese momento dramático, ¿no?, de su encuentro con Jesús, de su cambio. Pero sí, saben que tal día nació o que por tal fecha nació en ellos esa convicción profunda de patentizar su fe ante todo el mundo por medio del bautismo público, bajando las aguas del bautismo, ¿no? Y entonces, pues para ellos ese es el día clave, el día de su bautismo. Porque se han desenvuelto en este ambiente evangélico donde hemos hablado tantas veces, que ellos han asumido esa verdad, la han interiorizado pues sin grandes dramatismos y a veces sin mucha conciencia de ello, o sin esa conciencia tan intensa y tan dramática de los que veníamos de afuera, ¿no? Sí. Pues bien, este es el caso, ¿no? Cuando nosotros no damos testimonios de nuestra fe por miedo, por lo que sea, más bien miedo que otra cosa. Pero miedo por nosotros mismos. Sí, miedo por nosotros mismos, miedo qué van a pensar, cómo me van a mirar, qué va a pasar ahora, a partir de ahora. Oye, Claro. Testimonio de mi fe con alegría y ya está, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Máximo ahora, siglo XXI, donde, fíjate tú, se reconocen los derechos y se lucha por los derechos públicos de la Liga LGTBI y todo tipo de derechos, ¿no? Y qué bueno que están en su derecho, pero cuánto no más, ¿no? Exacto, Nosotros que... cuanto más nosotros que realmente pues aportamos experiencias que el mundo necesita, ¿no? Y que son experiencias enriquecedoras, transformadoras, que llenan la vida de sentido, ¿no? Que acercan a Dios. Y por mucho que la gente digan, sin Dios no vamos a alcanzar ese sentido, en nuestra vida no alcanzará ese sentido auténtico. Alguien decía que cuando el hombre pecó, Dios se fue de su vida y dejó un hueco, y ese hueco intenta llenarlo el hombre con algo, pero no lo puede llenar porque el hueco tiene la forma de Dios, y como ahí no va a caber nada que no sea Dios, ¿no? No va a encajar. Exacto, no va a encajar, ¿no? Entonces, pues esa es la experiencia. Por eso, cuidado, que estos judíos, fíjate, tenían tanta sensibilidad que decían que negarse a enseñar la ley al prójimo o no enseñarla con la suficiente extensión y dedicación es matar al prójimo. Es una forma de matar al prójimo. Y eso es así, porque hay textos bíblicos que lo dicen, ¿no? El que cree tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces la predicación del Evangelio es realmente un anuncio, un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Por eso nosotros tenemos que relacionar el dar testimonio y la evangelización con este mandamiento. La Iglesia tiene que levantar su voz.
Y por eso tenemos que apoyar y sostener con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas generosas, con nuestra responsabilidad, estas televisiones cristianas, estas radios cristianas que realmente pues llevan el Evangelio allí donde yo no podría llegar, donde nosotros no podríamos llegar. ¿Quién nos está escuchando? Vemos que nos están escuchando desde los Estados Unidos. ¿Cómo vamos nosotros a los Estados Unidos a llevar el Evangelio ahí? ¿Cómo vamos nosotros difícil, claro. a Alemania o a Francia o a Inglaterra? Nos están escuchando de muchísimas partes, ¿no? Entonces, y en la propia España, aquí en la propia Murcia, en el propio sureste, nos están escuchando un grupo de personas que para nosotros pues es. Ayer, la semana pasada, pues me envió mi hermana un programa que yo había realizado en Madrid hacía ya pues 6 meses o 7 meses, 2 años. Sí. Y alguien, amigo, me captó en YouTube y me lo envió y mi hermana me lo remitió a mí. Dije, mira, tú. Y estas cosas llegan a muchos sitios. Sí, ¿no? Por tanto, cuidado, nosotros no matarás. Pues, en silencio hay silencios que matan. Sí, callarse la verdad. Exacto. Quedarse la verdad para uno mismo. Exacto. Pues nos están escuchando de Indonesia. En Indonesia. Pues sí. Un saludo cordial, cariñoso a esa persona, hombre o mujer que nos escucha desde Indonesia. Bueno, y hay mucha más gente ahí en Suiza, en Inglaterra, en Rumanía, en Francia, en Estados Unidos, otro en Inglaterra también, en España. Pues, claro. ¿Cómo podríamos estar a la vez en esos sitios? Imposible. No. Esta tecnología maravillosa es la que permite llegar a todos esos sitios y la que da un valor añadido a esta forma de esta técnica de comunicar el Evangelio, de expandir el Evangelio, ¿vale? Sí. Jesús hace del mandamiento divino un espejo de la vida humana, del mandamiento no matarás. Por naturaleza, el hombre no vive como si fuera hermano del otro, sino que busca vivir a costa del otro, escalar a costa de los demás. De esta manera, lo que caracteriza al ser humano pues no es la bondad, sino la facticidad malvada, es decir, el hecho malo, antes incluso de que este hecho tenga lugar. Durante toda su vida el hombre vive ante el riesgo de convertirse en asesino del otro. Tú has dicho que estamos, que a veces ves a personas que están al borde del precipicio, entonces le gritas que se paren, ¿vale? Bien, utilizando un símil para hablar del Evangelio. Pues esa es la realidad. El hombre está siempre al borde del precipicio, siempre al filo de la navaja, a punto de convertirse en un asesino. Y no solo una vez que le haya dado muerte con sus manos al otro. El homicidio ocurre ya cuando se cultiva la ira en el corazón y se materializa con cada palabra hiriente, insultante o incriminatoria que pronuncia el hombre. Por tanto, queridos amigos, queridos hermanos que nos estáis escuchando, cuidado con las palabras. Hay palabras asesinas. Hay palabras que matan. ¿Vale? Y Jesús dice que estas palabras son simplemente esas de llamar a las personas estúpido, necio, tonto, casquivano, idiota, imbécil. Esas, según la interpretación de Jesús, son palabras que tenemos que erradicar de nuestra mente, corazón y de nuestra boca. Nunca más usar esos calificativos. Bien, hablamos ahora de la ira del corazón, porque por ahí empieza el tema. Por la ira del corazón entendemos una actitud de enemistad contra el prójimo que se cultiva interiormente y que comprende pensamientos de ira, pensamientos que se pueden camuflar detrás de un rostro amable o indiferente. Según las palabras de Jesús, el hombre es responsable en toda la extensión del término de cada uno de sus pensamientos. La ira es el primer paso en el camino hacia el homicidio, hacia el crimen, ¿vale? Existe incluso, como hemos dicho, el homicidio por silencio, como fue el caso de la contemplación imperturbable del transporte de los judíos a los campos de concentración del Tercer Reich, de los nazis alemanes, o de los presos políticos en las dictaduras comunistas, ¿no?, que desembocaban en cárceles y donde campos de trabajos forzados, en los gulags,
o como hoy están ocurriendo también en Corea del Norte. E incluso existe el silencio ante los crímenes y abusos perpetrados en las personas de millones de cristianos en los países musulmanes. Hoy, durante el siglo XX, murieron más cristianos a mano de fanáticos oponentes que a lo largo de los 19 siglos anteriores. Vaya. Y la inmensa mayoría de estos muertos y arruinados se contaban entre los países de origen musulmán. Ahora mismo hay decenas, cientos de cristianos encarcelados, discriminados, vejados y maltratados por causa de su fe en países islámicos. Lamentablemente nuestros políticos de Occidente no levantan la voz contra eso. Deberían hacerlo, no lo levantan. Pero sí, hay asociaciones cristianas que cada vez están desarrollando una labor más eficaz y más intensa. Me refiero a la excelente labor que lleva adelante Puertas Abiertas. ¿Vale? Sí. Todos los meses nos remiten la revista con casos concretos, con el rostro definido, y esa revista requiere de nuestra oración y también pues de nuestro apoyo económico para que ese ministerio sea sostenido, y se consiguen cosas, ¿vale? Se consiguen que los jueces en esos países revisen sus sentencias y los condenados salgan en libertad antes de lo previsto, ¿no? Así que esa presión es buena, es positiva, surte su efecto. Vamos a ver. La pronunciación de la palabra hiriente o insultante constituye el paso que va desde la agresividad a la agresión. La agresividad es la actitud de enemistad. La agresión es el ataque que nace de la anterior. De esta manera el prójimo sufre alguna clase de menoscabo, pérdida, o resulta herido o destruido. Por eso usa Jesús una palabra insultante muy en boga en sus días, la palabra raca, o raca, que nuestras Biblias traducen por necio. No se trata de una persona, en este caso, con ninguna minusvalía mental, sino de alguien a quien caracterizamos por su manera de ser y de comportarse, de loco, de necio, de atorado. Antaño significaba tanto como impío, es decir, gente sin Dios, raca, ¿vale? Y Jesús dice que cuando le llamamos raca a alguien, somos o quedamos expuestos al infierno de fuego. Vaya. Hay aquí una ascensión. Primeramente dice, cualquiera que le diga a su hermano tal, que habrá expuesto a juicio, será reo de juicio. Ese juicio es el pequeño Sanedrín que estaba en las pequeñas ciudades, ¿no? y constaba de 23 miembros. Y cualquiera que le diga pues, imbécil, idiota, tonto, ¿no? Pues será reo del concilio. El concilio estaba en Jerusalén, y ahí se llevaban los casos, como era el especie del Tribunal Supremo en España, sí, ¿no? Y estaba compuesto por 70 ancianos que revisaban pues el tema y se pronunciaban. Y después, pues ya cuando le decimos raca, estamos expuestos al infierno de fuego. Vaya. Fíjate, la progresión que Jesús confiere a las palabras, dependiendo de su valoración o intensidad, ¿no? Sí. Pues bien. Pastor, nos quedan 2 minutitos. 2 minutitos, pues vamos a acabar con esto, ¿no? Vamos a acabar con esto porque aquí raca, solamente decir que raca procede del arameo. Rak, el arameo es la lengua que hablaban los judíos, sí, el dialecto procedente de Babilonia. Y con frecuencia los orientales, o significa, la palabra rak, significa escupir. Qué feo. Escupir, es muy feo. Sí. Con frecuencia los orientales suelen escupir al rostro del otro cuando se enzarzan en discusiones acaloradas. Ay, ay, ay. Hemos visto a veces los jugadores de fútbol cuando uno sabe que le escupe, no le daña con las manos, pero le escupe, cosa muy desagradable, ¿no? Sí, sí. Bien, de hecho casi todas las discusiones suelen empezar por ahí, por los escupitajos. Vaya. Esto no nos es extraño. Cuando yo era niño,
Sí. Nosotros empezábamos en mi pueblo las peleas con los niños escupiendo al suelo, delante del otro. No les escupíamos a la cara, ¿no? Sino delante, ¡pum!, escupíamos, y entonces el otro, pues pisamos la saliva en señal de refiriéndonos a alguien muy querido por el otro, ¿no? La pisamos, era maltrato, ¿no? Y entonces ahí, pues, ahí ya los niños se ensarzaban, ¿no?, en esas peleas, ¿no? El escupitajo. Escupir. Cuando escupimos en el rostro a alguien, cuando rebajamos su dignidad, cuando atentamos contra su dignidad, Jesús lo condena radicalmente. Y hay muchas formas, como veremos la semana, bueno, después de las vacaciones ya, pues, de incurrir en este pecado. Por tanto, cuidado con las palabras homicidas, cuidado con la ira asesina, la ira que es hiriente. ¿Vale? Pues lo dejamos aquí, querida Lourdes. Nos quedamos con eso y sí, la verdad que está súper interesante. Nos queda mucho por tratar de este mandamiento, no matarás, y abarca muchísimo. Así que nos emplazamos para el próximo día. Muchísimas gracias, querido Félix. Un placer. Y nos vemos pronto. Cuando proceda, eso es. Eso, un abrazo. Hasta aquí llegó este programa, Principios para la Libertad, no se lo pierdan, estudiando este mandamiento, no matarás. Hasta la próxima, un abrazo.